Primero. Sí, objetivo, creo que lo que buscábamos el día 13 de julio, con mucho trabajo, ha habido altibajos, ha habido situaciones malas y muy buenas, y creo que mis jugadores se lo merecen por cómo han entrenado, cómo han sentido este proyecto, y también creo que esta junta directiva se merece estar ahí porque desde dentro de donde se vive el esfuerzo que están haciendo todos, y sé que la economía es complicada y ha supuesto un esfuerzo para todos cuando aquí no hay ningún mecenas. Entonces también se lo dedicamos a ellos, y espero que esto no sea el comienzo de algo bonito, algo histórico, pero lo que está claro es que el objetivo que era para lo que me firmaron aquí está cumplido, y todo lo que venga pues creo que ya es buenísimo. Mis jugadores se merecen todos, los 22, los 23, los 24 que han estado, y espero que con el apoyo de los medios de comunicación, de la afición, de la junta directiva y de todos, afrontemos este playoff con esa ilusión y que te da el ser pues un club humilde, pero que yo creo que tiene todas las posibilidades del mundo para hacer algo. A lo que has dicho se me añade que lo habéis celebrado con champán y era para celebrarlo, ¿no? Luego ya lo que venga, pero lo de hoy era para celebrarlo ya. Está claro, aunque haya jugadores aquí que ya han jugado, o yo por ejemplo también en playoffs, pero este año ha sido peculiar. Este año, empezando por las situaciones climáticas, porque estar 4 meses con barro, eso es anormal. Hoy mismo hemos tenido que jugar en superficie pesada, y para un equipo que técnicamente es bueno, ha sufrido mucho. Luego pues creo que ha habido situaciones injustas, ha habido situaciones que no se ha sabido valorar el estar entre los 4 primeros todo el año, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Nosotros hemos agachado la cabeza, hemos trabajado, hemos apretado los dientes, y ahora mismo estamos en playoff. Podemos quedar terceros, podemos quedar cuartos, podemos quedar segundos, porque no, si el Jerez flaquea, pero lo que está claro que este proyecto necesitaba esta posición, este empuje a esta afición, y bueno, creo que el playoff, que nadie nos dé como cenicienta, porque este equipo puede hacer daño a cualquiera, como así lo ha demostrado todo el año. Hay una cosa que si te paras y sientas y lo miras fríamente, desde la primera jornada de liga había estado metido ahí arriba. Sí, es que está claro, y eso hay que valorarlo. El que no lo valore es porque esas 3 premisas que hemos estado defendiendo todo el año de trabajo, de ilusión y humildad, es porque no lo tienen, porque han vivido otras épocas que quizás pues querían o quieren o se creen que quizás por ser el Extremadura hay que jugar bonito, hay que jugar muy bien, hay que meter tercero, hay que quedar campeón, hay que ascender. Y yo creo que aquí se han visto partidos maravillosos, otros partidos malos, pero otros partidos maravillosos en tercera, porque yo en tercera he visto muchos partidos, y aquí se han visto partidos de una calidad técnica, de unos goles, de una calidad humana tremendo, y eso hay que valorarlo. Yo sí que lo valoro, la mayoría lo valora, está claro, cada uno de su madre, y cada uno pues tiene una opinión respetable totalmente, aunque ha habido algunas situaciones que se falta el respeto, pero eso forma parte del juego, y supongo que el que ha faltado el respeto para ahora se la tendrá que envainar, ¿no? Pero bueno, creo que no vale la pena. Creo que vamos a mirar hacia adelante todos juntos, como he dicho antes, para afrontar esta ciudad preciosa, para este proyecto que tenemos que no pararnos aquí, no decir ya hemos cumplido el objetivo, ya no hacemos más, sino hemos cumplido el objetivo, vamos a buscar más, vamos a ser ambiciosos, y porque ya sería la realidad sería si nosotros hiciésemos un muy buen papel en playoff y tuviésemos alguna oportunidad de ascender. A partir de ahora son 3 partidos, básicamente estáis terceros, no matemáticamente, pero es difícil arrebatarle la segunda posición al Jerez. ¿Vas a rotar en estos partidos? ¿Vas a dar más minutos de lo habitual a los menos habituales? Nos estamos juntando, hoy por ejemplo tenemos 15 disponibles, 16 disponibles acaso. Se están juntando algunas lesiones que no me gustan, como tipo Chicote, la lesión de Teo, que es por temas traumáticos, tema de una entrada y demás. La lesión de Carlos, primero vamos a recuperar, luego veremos las tarjetas, con esto de la nueva normativa de que quedan limpios, puedes jugar con eso, pero
tenemos a 4, 5 o 6 con 4 tarjetas, y eso hay que mirarlo muy bien. Sí, es verdad de que vamos a rotar, pero este es Extremadura Deportiva y tenemos que defender que cualquier partido tenemos que jugarlo al máximo nivel posible. Entonces, que nadie dude de que nosotros vamos a intentar alcanzar a Jerez. Matemáticamente puede ser, como matemáticamente también nos puede alcanzar el Arroyo o bueno, en este caso el Arroyo, ¿no? Vamos a intentar ser segundos con todo, pero también pensando de que hay mucha gente con 4 y que lo que tampoco hay que es entrar en playoff mermados innecesariamente. Hablo de las lesiones, está conmigo lo de Carlos casi imprevisto porque en condiciones normales Hito está harto de calentar ya en la banda, ¿no? Pero ha sido todo rápido. Sí, no, Hito no estaba calentando, había calentado en el descanso. Sí, es verdad que, bueno, pues Carlos como es, de buena primera te dice cambio, no te avisa, y bueno, pero creo que tampoco se ha notado. Peri también ha pedido el cambio porque ha hecho un esfuerzo muy bueno. Creo que hoy el equipo ha estado bien, quizás con algún parón que otro. El campo no estaba para pero se han visto paradas bonitas, creo que se ha corrido, hemos sido intensos, le hemos creado infinidad de ocasiones, muchas ocasiones, algunas hemos fallado que no se pueden fallar, pero me quedo con ese hambre, incluso con 1-0, 2-0, como siempre he dicho toda esta temporada, que ha sido una de las características de este equipo, que nunca ha especulado con el resultado, cosa que también hay que valorar, que cuando se ha ido por delante 1-0, pues siempre ha buscado el 2-0, a veces pues ha salido mal y bueno, y los partidos se han vuelto negativos, como Badajoz, como San Vicenteño, etcétera. Pero yo creo que una de las características básicas de este equipo tiene que ser eso, el siempre ir al 100%, y eso entra dentro de siempre querer más. Que no se malinterprete, pero ya el descanso estaba enfadado. 1-0 cuando fácilmente podían ir 6. Sí, bueno, estábamos todos, pero como dicen todos los entrenadores, lo importante es crearlas, porque siempre cuando las creas al final las van a meter. Sí, es verdad que ellos también han salido a jugar, se han roto enseguida la línea. Físicamente ahora mismo estamos mucho mejor que ellos, aunque hemos notado el segundo tiempo, algunos jugadores este barro le ha perjudicado, pero lo que es crear, lo que es el control del juego, lo que es situaciones de gol, etcétera, yo no sé cuántas han sido, pero han sido unas salvajadas. Solamente Peri, pues creo que ha tenido 3 o 4 clarísimas, que lo normal es marcarlas, pero lo importante de este resultado es que estamos en playoff matemáticamente, que hemos dado un empujón a este proyecto y que todo lo que rodea a este proyecto, jugadores, junta directiva y medios de comunicación, se merecen que nos metamos en playoff y que demos que hablar a nivel nacional.